Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 16 de abril, un día más de esta pandemia. 23 días de cuarentena llevamos en nuestro país. Pues desafortunadamente hoy contamos a 103 panameños fallecidos y una tasa de 3.573 casos. Y pues 75 recuperados. En total ha habido 3.751 personas infectadas en un mundo en el que está a punto de llegar al 1,5 millones de infectados, de activos. Hay 2.096.595 casos, de los cuales activos se encuentran 1.437.593, 135.622, 62 fallecidos, donde Estados Unidos nuevamente un día fatídico, más de 2.000 muertos, 28.554 personas han fallecido en los Estados Unidos de este virus, con 644.348 casos en total. Don José, suspendidas las clases en Panamá, eso significa que no va a haber clases virtuales tampoco en las escuelas privadas que la estaban dictando. Recuerden, esto excluye a las escuelas panameñas que llevan horario norteamericano y que deben el horario del hemisferio norte, con las vacaciones estivales entre junio y septiembre. Bueno, están incluidas de este decreto y ya las demás pues quedan suspendidas las clases virtuales. Eso en un momento en el que, ojo, porque hoy van a cambiar los salvoconductos. Entren a la página web del MISI, donde vamos a tener que inscribirse a partir de las 8 de la mañana para registrar los nuevos salvoconductos que regirán en todo el país. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, apareció Daniel Ortega, hombre. En medio de flores. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por televisión en Next, canal 21, Next TV. Oiga, Fernando, yo noto que a nosotros nos cuesta decir las cosas buenas, ¿no? Buenas en el sentido de que nos dan perspectiva. Cuando usted está en una situación como esta, agobiado por la cantidad de problemas que hay, sin duda alguna, todos, uno más que otro, no hemos dicho ni veo reflejado una cosa que pasó ayer. Ayer 15 se produce el informe de evaluación de riesgo de la empresa evaluadora Moody's, que mantiene el riesgo país en BBA, B mayúscula A, minúscula A minúscula 1, BA1, grado de inversión. En perspectiva estable, grado de inversión. En medio de este momento, y que mantiene una perspectiva positiva de Panamá para el año 2021-22, y que dice que va a ser afectado obviamente Panamá en el neto del PIB neto que se da descontando la inflación, el PIB neto. Tendremos una caída en el año 2020, pero la capacidad de crecimiento de la economía panameña durante los últimos años, que ha tenido un crecimiento sostenido por un promedio de 6,3%, permite que Panamá tenga indicadores macroeconómicos que le hace pensar que puede hacerle frente a la deuda. Y hay una cosa importante también en este estudio de Moody's, es que el Banco Mundial, el informe del gran encierro de la doctora Goldie-Pitt, da que nosotros íbamos a decrecer este año 2.2%. Moody's cree que el decrecimiento de nuestro país será de 1.1%. Y que creceremos en 3.7 para el otro año. Según el Banco Mundial, creceríamos en 5.2 para el otro año. Así que ambos dan que es el decrecimiento más pequeño de toda América Latina. El informe de Moody tiene la ventaja. Mañana se lo vamos a comentar con más detalle. Yo lo estuve leyendo ayer. Y habla de la fortaleza económica de Panamá. Lo voy a estudiar. Son dos cosas. Una cosa es leer y una cosa es estudiarlo. Presenta 4 escenarios de Panamá en las cuales tenemos que prestarle atención. Pero lo que quiero es destacar que en medio de esta pandemia, si usted mira la evaluación que están haciendo sobre su país, que es nuestro país, Panamá, nos indica que una de las empresas evaluadoras de riesgo más importantes, ahora vendrán otros que no, que las empresas evaluadoras de riesgo, bueno, que esas son las que usamos para medirnos, ¿verdad? Con eso nos miden. Con eso nos mide el mundo. Si usted ve el análisis que hacen, por ejemplo, para países como Chile, Argentina, México y Brasil, es de
en México la situación, ellos la plantean, Moody en particular, la plantea Un decrecimiento de 6. de 6%. En España es 9%, menos 9%, menos 9%, el PIB. Esto ayer desató la caída de las bolsas de valores en Europa, en toda Europa, porque el decrecimiento se golpeará a las principales economías europeas. Entonces es importante, no veo en ningún medio de comunicación escrito esta noticia importante para nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que recurrir a los mercados financieros. Y esto, cuando usted va al mercado financiero, ¿qué es lo primero que miren los bancos que quieren ser acreedores suyos? ¿Qué dicen los valores de riesgo? Este es el APC de los países. Exactamente. Dos. Quiero dar otra noticia importante. Positiva. Ayer el consorcio Línea 2 que construye el metro en la El Meliá 3. metro 2, el consorcio Línea 2, El que va a que está terminando el Atocumen, entregó la clínica que tenía Odebrecht ahí en Mañanitas, detrás de la Irma Sanetato, Sí. a la Caja del Seguro Social, en la que la Caja ya entró allí para establecer 100 camas. Y que la intención de la Caja es pasar los pacientes sanos y dejar el Irma Sanetato para los con coronavirus. Ya están trabajando en eso. Y además, el consorcio también entregó al metro miles de mascarillas para los usuarios. Es que quiero también destacar, José, porque en ese estudio de Moody's hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, ellos mantienen la calificación de A1, A mayúscula 1, estable a la autoridad del Canal de Panamá. Hablan de que gran parte de nuestra fortaleza estará en una fortaleza fiscal, en la gobernanza y en la institucionalidad panameña, y un país no tan susceptible al riesgo como lo que estamos viviendo. Esas son las fortalezas, además, una constante de 10 años de crecimiento que también hace que la economía panameña esté robusta en el momento de afrontar una crisis de este tamaño. Déjeme ponérselo de otra forma también. Es lo mismo, pero de otra forma. Los países latinoamericanos en general son exportadores de materia prima. Y la fluctuación de la materia prima es mucho mayor que la fluctuación de la exportación nuestra, que es de servicios. Exacto. Y nuestra principal fuente de exportación de servicios es nuestro hub logístico, que incluye el canal, los puertos, nuestra conexión aérea, nuestra conexión de comunicaciones. Todo ese hub tiene precios más estables que los precios de materia prima. Por ejemplo, el cobre se desploma y tiene que cerrar plantas. El petróleo. Y el petróleo, por ejemplo, que el petróleo, que a pesar de la reducción, como no hay demanda, el petróleo Texas, el WTI, que es el Texas Internacional, está sobre $20. Y sobre eso, la mayoría de las petroleras del mundo, y particularmente norteamericanas, quiebran. No hay forma de levantarlas. Y esto afecta mucho aquí, a México, a Ecuador, a Brasil, a a Colombia y a Venezuela, lo que queda. Bueno, en Venezuela ayer leía en Bloomberg que el bolívar se desploma. Yo no sé hasta dónde se puede desplomar más. Hay cifras que ya no... Eso no vale ni siquiera el papel en el que está impreso. La verdad no sé encontrar un científico. Yo me recuerdo cuando la Revolución Sandinista comenzó a hacer torpeza, la inflación llegó a 50.000%. ¿Cuánto tiene una inflación de esa cosa? Sí, ¿Cómo se mide eso? Bueno, la caída de la economía venezolana del año pasado fue de menos 35%. Este año con el COVID va a terminar en menos 15%. Le doy estas dos buenas noticias para arrancar la mañana. Pero además le voy a hablar ahora, cuando vamos al segmento de Panamá, en el otro estudio, sobre una nota que me mandó el exministro Víctor Pérez, del sector agropecuario. Interesante los planteamientos. Tendré unos minutos para leerlos antes de ir a las entrevistas, que son muchas las que tendremos en el día de hoy. Pero vuelvo ahora al tema central que ocupa al mundo y nos ocupa a nosotros. La pandemia sigue creciendo. Como le decía Fernando, 2.1 millones de personas infectadas, 2.100.000. Los Estados Unidos tiene 28.500 y es probable que a la rata de mortalidad, que es la tasa de la velocidad que están falleciendo las personas, es 4.1%.
El doble de Panamá. Eso significa que de los 560.000 casos activos que tiene, si usted le aplica eso al 4%, podría usted estimar que los muertos adicionales podrían llegar a 25.000 más 25.000, más 30.000 que llevas, podría los Estados Unidos estar entre 50 a 60.000 muertos por esta pandemia. Ahora te entenderá por qué el presidente de los Estados Unidos quiere buscar un culpable. No, Porque a ese nivel de muertos, más que estar pensando en la culpabilidad de alguien, los países tendrán que decidir qué hicimos bien y qué hicimos mal. Sí. Es muy sencillo. Ningún país estaba preparado para esto. No hay que echarle la culpa al otro que estaba atrás. Si tú llevabas 3 años ahí y tú fuiste advertido. Entonces, esto se lo digo porque países como Francia, por ejemplo, tiene 17.000 muertos. Países como España, 19.000. Italia, 21.600. Inglaterra, el propio ministro, recuerda, ya el primer ministro recapacitó en todas sus posiciones y ha tomado una posición en serio. Brasil, ¿recuerdas cuando el presidente Bolsonaro decía que esto era un resfriadito? Sí. Y trataba de disminuir creyendo que con eso iba a hacer algo. Bueno, Brasil lleva más de 1.700 muertos, 1.200. Mal contado. Ahora usted no lo puede... y mal contado, que es lo más peligroso del asunto. Claro. Entonces, le explico esto porque el debate en los Estados Unidos, el debate en Inglaterra, el debate en Alemania, el debate en España, el debate en Italia, cómo va en la fase de apertura de la economía, por paso, gradual, etcétera. Hay diferentes modelos que se van a seguir y hay que prestarle atención a esto. Nosotros, por la otra parte de Panamá, se ha decidido que esto será una apertura gradual, que es como hay que hacerlo. Bueno, España incluso va a abrir las escuelas de forma tan gradual que se va a abrir solamente entre 4º grado en adelante. En el caso, por ejemplo, ya incluso Madrid está hablando de cómo sería la reapertura de su vida nocturna. Y sería con mascarillas obligatorias de la entrada y medir la temperatura a todo el que entre a discotecas o a restaurantes. Bien, y esta situación, y hay que entender la presión por abrir la economía, estamos en medio de una recesión ya. No es que vamos a estar, no, estamos en una recesión global. Y hay diferentes predicciones sobre esa recesión. Países como España van a recibir una caída del Producto Interno Bruto, de la generación de riqueza, de cerca del 7 a 9%. Eso provocó la caída de la bolsa, que son las especulaciones. Las bolsas no miden el estado de la economía, que miden el estado de ánimo de quienes juegan a eso y tienen ahorros para meter en eso. La economía tiene otro comportamiento. En los Estados Unidos, por ejemplo, desde el 89 se creó un mecanismo para manejar la bolsa con independencia de la economía. No importa cuánto suba la bolsa, en los Estados Unidos hay 15 millones de desempleados. Ya, esa es la realidad. Y los Estados Unidos no va a crecer a los niveles que estaba pensando Trump que iba a crecer. No. Entonces, estas son las realidades que uno tiene que manejar. Ahora le doy los datos de la República de Panamá para que usted en ese contexto general vea lo que nos está pasando a nosotros. Por ahí, mientras yo leo, nos pone la curva polinómica. Ayer nos informaron que había 3.751 casos para 177 casos nuevos, con un crecimiento del 5% de casos. De ese total, aislados en casa hay 2.436, aislados en hoteles 804 para 21,4% del total de positivos hospitalizados. En sala hay 227 para 6,1%. En cuidados intensivos, y préstele atención a esta cifra, hay 108. Usted divide 108 entre 3.751, le da una tasa de entre cuidados intensivos y la población afectada de 2,8%. Y esto es importante porque está bajando y la presión. Nosotros, y esto que hizo el doctor ahí está la curva polinómica, ¿no? Ahí está. Nosotros estamos creciendo afortunadamente linealmente. Y si usted ve la curva de abajo, que mide los incrementos diarios, no el total, ese es el incremento de un día contra el otro, de un día contra el otro. Veníamos cayendo, fíjense, en el tramo de la curva de abajo, veníamos cayendo en 2 periodos y volvimos a subir. Si yo hago la tendencia, yo puedo predecir que seguiremos creciendo hasta que lleguemos a la meseta, que será en los próximos días. En los modelos que nosotros tenemos de epidemiológicos, la meseta que vamos a llegar, lo que se llama
el aplanamiento de la curva podría ocurrir entre los 10, 15 días próximos. Y eso nos pone a nosotros en otro escenario. Lo importante de esa curva es que usted entienda que sin las medidas de contención, nosotros estaríamos en el disparadero de Luisiana, o el de Maryland, o el de los Estados Unidos globalmente. Nosotros no estamos ahí. Nosotros hemos contenido, pero nuestro nivel de reproducción del virus, recuerde lo que le dije ayer, la reproducción efectiva del virus en Panamá está por encima de 1. Mientras siga por encima de 1, nosotros tenemos la pandemia sin control todavía. Cuando nosotros lo bajemos por debajo de 1, entonces nosotros tenemos la pandemia bajo control y podemos entonces replantearnos cómo vamos a ir abriendo la economía. Ahora, lo logrado no lo podemos poner en peligro. Ese es el punto central de esto. No dejemos que la impaciencia nos lleve a actuar imprudentemente. La paciencia, la capacidad de entender que tenemos que trabajar simultáneamente en dos cosas. En esta atención médica del problema, la guerra contra el virus, y la otra es cómo vamos a enfrentar la recesión. Y ahí es donde hay más desesperación, porque la mayoría de las personas tienen la percepción, y quiero decirle al gobierno que independientemente de lo que ellos crean como verdad, si la percepción pública es que las cosas están lentas, están lentas. Nosotros no manejamos en términos de comunicación la verdad ni la mentira, manejamos la percepción pública. Y hay una percepción pública entre los sectores empresariales, obreros, que la velocidad de respuestas a las cosas que se dicen que se van a hacer y no se están haciendo, a la velocidad que la necesidad, acuérdense que la necesidad tiene una velocidad de marcha superior a la capacidad de resolver de cualquier país del mundo. Sí. Entonces uno tiene que acelerar el paso. Tiene que ver gente operativa que vea el problema, por ejemplo, logístico, que vea el problema energético, que vea el problema de alimentos. Ahora que van a hablar de estos permisos nuevos, no dejemos que la burocracia se trague los avances. Se trague los avances, por ejemplo. No dejen que la gente que viene con productos, le estamos pidiendo, si un tipo viene con su camión lleno de tomates, sí, ¿dónde más va a ir? ¿Para dónde va a ir? A llevar tomates a algún lado. Entonces no cometamos el error de estar parando un tipo que va, o un hombre que va para su finca a llevarle comida a su gente que está trabajando, a pagarle. Entonces, no dejemos que la burocracia nos trague. Porque cuando usted le da a un oficial de la Policía Nacional una instrucción, él no puede evaluar la instrucción. Él la va a cumplir. Entonces, hay que dejar un juego en el manejo de cosas que son visibles. Hay empresarios que pidieron salvoconducto que él no necesita. Se fueron para allá, para el valle o para las playas a pasear, pues. Pero la mayoría de la gente que está en el sector, para mí el sector logístico no solamente son Panamá, el área metropolitana, sino toda la gente que trae alimentos. Sí, eso es logística. Esa es logística, los transportistas, etcétera. José, para poner en perspectiva lo que tú estabas diciendo, además de la caída que el mundo va a tener este año debido a esta pandemia del 3%, Estados Unidos caerá casi un 6% en la economía de este año, es decir, un menos 5%. Y eso sí es grave, porque es una economía que pesa en el mundo y aquí. Las economías avanzadas, la zona euro, Japón, China y los Estados Unidos caerán un 6.1%. Obviamente, con un crecimiento de 4.5% para el próximo año, lo cual da una perspectiva que esta crisis pues tomará 2 años en superarse, según lo que han estado diciendo en el propio Fondo Monetario Internacional y en ese estudio que les recomiendo, The Great Lockdown, la gran encierro. Yo quiero decirles que le voy a dar esta cifra que nosotros usamos muy poco en Panamá. El nivel de pruebas realizadas en Panamá es de 16.854 con pruebas positivas de 3.927 para un porcentaje de pruebas positivas de 23,3%. Y hemos realizado por cada millón de habitantes 4.000 pruebas, redondo. 4.000 pruebas. Entonces usted ahora compare con el resto de los países de América Latina, se dará cuenta que nosotros somos uno de los países con mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes. Y esto que se mide así.
Usted no puede decir, yo, como dice el presidente de Estados Unidos, yo soy el país que más prueba ha hecho. El valor absoluto no es tan importante como el valor relativo. Si yo tengo una población de 1.400.000 habitantes, China ha hecho 0 punto algo. Los Estados Unidos tiene como casi 9.000 por millón. Pero no lo ponen los primeros. Porcentualmente, Suecia ha hecho más pruebas, Italia ha hecho más pruebas, España ha hecho más pruebas que los Estados Unidos, si lo compara con su población absoluta. Con la unidad relativa. Es como, por ejemplo, hay gente que habla de la deuda. Usted mire la deuda siempre en función de la riqueza. La deuda relativa es la que interesa. Si yo soy multimillonario y tengo una deuda de 1.000 millones, pero tengo un ingreso de 1.000 millones, esa deuda es, voy de nuevo y me prestan 1.000 millones más. Sí. O sea, la deuda siempre usted la tiene que medir en función de su riqueza. La deuda absoluta no le debe preocupar mucho. Es la deuda relativa la que importa. Y esa es la que usan las unidades, las empresas evaluadas de riesgo, la deuda relativa. Ahí está. Y yo creo que esto es una puesta a prueba de todos los sistemas de salud públicos de América Latina. Y ahí es donde está eso que acaba de decir el Moody's, la institucionalidad y gobernanza. Ahí es donde vemos que el Estado ha funcionado haciendo pruebas en todo el país. Han pasado cosas asombrosas en el mundo hoy. Ayer escuchaba a la alta dirigente, la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, diciendo, ha llegado el momento en que los países tienen que endeudarse. Primera vez que lo oigo decir eso. Endeudarse para resolver el problema de salud. Y tenemos que darle apoyo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es nuevo. Y preste la atención al problema del desempleo, que será el problema que arrastra toda esta recesión, toda esta gente que está desempleada. Y como nosotros, para activar la economía, tenemos que poner liquidez, dinero en este tema, nosotros no tenemos dinero en efectivo, nosotros tenemos que crear una forma de cuasi dinero, que son los bonos. Bueno, este es el panorama global. Ahora a la vuelta le voy a dar la contribución de uno de nuestros ingenieros, que fue ministro, sobre algunas cosas que él cree que debe hacerse en el sector agropecuario. Se los doy para que usted vea la cantidad de talento que tiene este país. Si lo usáramos todos, llegaríamos a puerto más rápido y a un mejor puerto. Así es.